Buenas tardes. Nuevamente estamos con ustedes y para las personas que se incorporen a esta sintonía, vamos a empezar con un tema que muchos de ustedes están esperando constantemente. ¿Cómo no puede ser menos en una situación como la que tiene España, con 5 millones de parados, cerca de 6, y con nuevas perspectivas de formas de buscar empleo? Es decir, estamos huyendo ya de lo tradicional, del clásico currículum que mando por correo, a esperar que me devuelvan la llamada, ir entre 40, hacer unos ejercicios y luego a volver a esperar. Eso es algo que queda ya en la historia y lo están demostrando día a día Alberto Carcedo como experto en temas laborales, y que no solamente es experto en temas laborales, sino que ya ha conseguido muchos puestos de trabajo, no solamente a través de este programa, sino a través de su página web. Alberto Carcedo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y con él viene José Miguel Sánchez, que como ustedes saben, está ya en varios programas, es otro experto en temas de trabajo, tiene publicado un libro con temas verdaderamente profundos que hemos desarrollado a lo largo de muchas semanas en este tema, y hoy vamos a hablar de un tema que verdaderamente es llamativo de entrada, es la gestión del error. Pero bueno, le cedo la palabra a Alberto y desarrollanos tú un poquito más, Alberto. Pues ahora hablaremos con José Miguel de la gestión del error, sí. Pero antes, bueno, recordarles a todos ustedes mi número de teléfono, mi número de contacto, por si están buscando, en este nuevo año que acaba de comenzar, están buscando, bueno, que alguien les ayude a encontrar un trabajo. No dejen de hacerlo, hay que ponerse a la tarea, hay que ser muy constantes, hay que crearse un hábito constante para buscar un trabajo. Llámeme al teléfono 636-787-568 y yo encantado, con mucho gusto, le diré cómo tiene que hacerlo, y además le acompañaré en la medida de mis posibilidades hasta que lo pueda conseguir. Lo están haciendo muchas personas desde hace ya muchísimo tiempo. Llevo ya con este proyecto pues un poco más de 3 años. Desde el mes de abril pasado ya en la radio, y cada vez me llaman más personas y yo encantado de ayudarles y de decirles cómo lo tienen que hacer. Así que les repito, al teléfono 636-787-568, también de recordarles mi página web www.conganasdetrabajar.com. Ahí van a encontrar todos mis datos de contacto, porque hay una pestaña que pone contacto y ahí tienen mi dirección de correo, mi teléfono, etcétera. No tengan ustedes ningún problema en llamarme, que si yo no les puedo atender, luego les devolveré la llamada, así que tranquilamente contacten conmigo y yo les ayudaré. Y José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a nuestros oyentes. Encantado. Buenas tardes. Hablamos de un tema muy interesante hoy, ¿eh? ¿Cómo nos equivocamos? La gestión del error. Pues sí, nos equivocamos. Es algo que llevamos haciendo toda la vida. Toda la vida. Desde que somos tiernos infantes. Y gracias a eso aprendemos. Lo que pasa es que llega un momento en nuestra vida en la que decidimos que el error ya no nos acompañe, o que debemos evitarlo, cuando es una fuente interesantísima de aprendizaje. Pero bueno, de eso vamos a hablar, de cómo gestionamos el error o de cómo no gestionamos el error en el mundo de las empresas. Y además, José Miguel, yo también diría cómo asumimos ese error, ¿no? Cómo lo encajamos, ¿no? Es como cuando estás boxeando, ¿no? Te dan un golpe, ¿cómo lo encajas? Hay unos que lo encajan bien, otros que lo encajan peor. Creo que vamos a enseñar esta tarde a cómo debemos encajarlo para que no nos afecte, ¿verdad?, a nuestra personalidad y a nuestro quehacer, ¿no? Me permitís que yo diga algo que creo, en primer lugar, me encanta el tema que estáis tocando, porque a mí hay una frase que se la oigo a mucha gente joven y en mucha gente del trabajo, y que verdaderamente me pone los pelos de punta, y es que todos tenemos derecho a equivocarnos. Sí, señor, sí, señor. No es que, insisto, no es que tengamos derecho, es que es parte de lo que somos como humanos. Es parte de lo que somos, viene con nosotros. Gracias a equivocarnos, aprendíamos. Gracias a caerte, sabías que si volvías a tropezar con ese objeto con el que habías tropezado, volvía a ocurrir lo mismo. Por lo tanto, aprendías a evitar ese objeto. Es decir, el error es parte de nosotros. Acaba de tocar algo, Alberto, que además has empezado con carga de profundidad. El problema realmente está ahí, en el encaje. El error es natural. El error es una posibilidad con la que debemos vivir, porque es parte de... nos acompaña en el viaje. El tema viene en cómo lo encajamos, en cómo vivimos psicológicamente, cómo vivimos internamente ese error.
Y ahí empezamos a hablar, a hablar y a hacer una distinción con otra palabra, que es el fracaso. No me gustaría todavía entrar ahí, pero cuando yo no estoy encajando bien ese error, empiezo a vivirlo como un fracaso. Y ahí ya estamos hablando de la parte psicológica. El error es el hecho. Me he equivocado, es decir, no he acertado en aquello que quería hacer, en la tarea. Como todos. El fracaso es como yo lo estoy viviendo. Ahí entra ya la parte psicológica, entra en mi mente y ahí es cuando yo empiezo a evitar y tener miedo a ese fracaso. ¿Y cuántas personas a partir de ese, entre comillas, fracaso, empieza a no ser persona y empieza a tener con una profundidad del problema mucho mayor que si se sabe encajar pues un error que se haya cometido, ¿no? Además hay un tema en tu libro que lo tocas esto. Sí, claro. La gestión del error es una de las áreas que toco en Poderoso como un niño. Y es justamente por eso. No es que yo, no diría yo, como dices tú, Alberto, que deja de ser persona. Lo que le ocurre a esa persona es que por esa experiencia lo que decide es evitar cualquier cosa que se parezca a esa experiencia para no volver a revivirla. Y entonces no es que deje de ser persona, sino que busca situaciones que no le acerquen a aquella situación que ella percibió como error y luego vivió como fracaso. Quizás me he expresado mal, digo que deja de ser persona de alto rendimiento. Absolutamente. Pasa a ser una persona de bajo rendimiento. Absolutamente. Pasa a ser una persona donde ya está limitada en determinadas acciones porque tiene miedo a volver a equivocarse, ¿no? Si me lo permitís, es algo que está ocurriendo mucho. Claro. Es decir, la situación esta de crisis en la que yo acabo de decir por última vez la palabra crisis, creo que ya estamos dando la vuelta. Hay muchísimos datos todavía de macroeconomía, pero hay muchísimos datos que nos están animando a empezar a pensar de otra manera, y yo soy... Lo hemos tocado en este programa hace un rato. Es verdad, pero yo también meto aquí un paréntesis, y es que el gobierno, Carlos, no nos los pone nada fácil. También lo hemos dicho aquí. Sí. No seré yo el que hable ni del gobierno ni de pero de política. Me refiero a las medidas del coste de la seguridad social, ¿no? Pero fíjate, todos estos datos que están saliendo están empezando a creer, cuando empiezas a hablar con las personas, están empezando a crear una pseudo ilusión. Es decir, ya no es, si recordáis enero de 2013, sí, claro, era un año en el que todo el mundo sabíamos que iba a ser duro y lo íbamos a pasar mal. Y así fue. Y en este año ya se empieza a hablar con la gente, hombre, sí, todavía está duro, es macroeconomía, es la bolsa siempre va adelantada unos 6 meses con respecto a la economía real, pero ya se empieza. El otro día leía un artículo, y me voy a meter en economía, pero leía un artículo que JP Morgan titulaba Spain is back. España está de vuelta. Sí. Si JP Morgan lo dice, empecemos a hacer caso, porque estas personas están manejando datos que la mayoría de nosotros no. Por supuesto, en la economía real todavía no ha llegado, porque va 6 meses con retraso con respecto a bolsa, inversiones, etcétera. Pero bueno, ¿a dónde yo iba? En esta situación económica no adecuada, lo que nos encontramos son muchas personas que van a procurar no cometer ningún error. ¿Para qué? Para que no se les vea, además en negativo. Y si en un momento dado tú cometes un error en un momento de crisis donde la situación de la empresa no es la adecuada, pues bueno, puedes estar dando un paso adelante para una situación que no quieres, como puede ser una situación de salida de la compañía. Por tanto, lo que se ha visto en estos últimos 2-3 años son personas que solo hacían aquello que sabían que iba a salirles bien, porque cualquier cosa que fuera un poco más allá significaba la posibilidad de cometer un error, y en estos momentos un error te hacía que el foco se dirigiera hacia ti, y era un foco que no era el que querían tener. ¿Me permitís un segundo? Estás tocando un tema que a mí me apasiona, porque como fui dirigente en Seros y tuve que abordar este tema, a mí el justificante de que todos tenemos derecho a equivocarme, creo que es un error admitirlo de entrada, porque eso ya niega el que esa persona se preocupe de ver la experiencia de los que más saben. Que eso es importante, es una fuente para evitar un error. Y luego hay otra fuente para evitar errores, que es la preparación. Si tú estás bien preparado, es más difícil que te equivoques. Pero claro, hay un tema que está claro: el que no hace nada no se equivoca, el que hace se puede equivocar, pero siempre dentro de unos parámetros en el que yo tengo que tener una preparación importante para poder ejercer ese puesto, y luego tengo que apoyarme en la experiencia de los que más saben y que saben que han llegado a puestos importantes y que han triunfado en ese puesto. Cógela, en vez de decir
Yo tengo derecho a equivocarme y si me equivoco, pues como tengo derecho a equivocarme no pasa nada. Eso, en un momento en que hay 100 millones de parados, en lo difícil que es conseguir un puesto de trabajo, los errores tienen un precio enormemente caro. Luego el tratamiento, por supuesto, es fundamental, porque, como muy bien decía Alberto, si tú te apoyas en los errores, esos errores te van a terminar destruyendo, van a terminar acomplejándote y van a terminar haciendo que pierdas tu iniciativa, con lo cual puede ser tremendamente perjudicial. Por eso el tratamiento del error, bien enfocado, como lo estáis haciendo vosotros, creo que es algo que es un momento muy adecuado para desarrollarlo. A ver, Carlos, yo voy a disentir un poco contigo. Lo que tú estás comentando, tienes que estar preparado. Ya no te vale estar preparado. Vivimos en un mundo en el que todo cambia, pero todo cambia a una velocidad que ya no puedes prepararte para todo. Es absolutamente imposible e inviable prepararte, y menos tú uno como directivo o como jefe. Ya necesitas a todo el equipo. Luego, lo de los modelos, estoy de acuerdo contigo en que necesitas modelos en los que fijarte. Pero ojo, en el modelo te fijas para luego hacerlo tuyo. Y claro que tú vas a aprender de un modelo, y a partir de aprender de ese modelo, luego tú eso lo vas a hacer tuyo. Pero el mejor aprendizaje es el que tú vives por tu cuenta, el que tú realizas tu propia experiencia. Entonces, aquí lo que estamos hablando sobre todo es de cometer errores porque estás yendo un poco más allá. No porque eres un mantas, o si habláramos de fútbol, un piernas que lo haces todo mal, no. Porque estás arriesgando. Exactamente, porque quieres ir un poco más allá. Déjame que te dé un ejemplo. En Estados Unidos se te empieza a considerar emprendedor cuando llevas 3 fracasos. Aquí no, 3 fracasos. Aquí no te dan la oportunidad. Claro, y allí hablan de 3 fracasos, es decir, que te hayas quedado en la bancarrota. Aquí nadie se queda en la bancarrota. Bueno, aquí te venden todo lo que pueden. Sí, pero te quiero decir... Y ya eres una persona sospechosa de cara al próximo proyecto empresarial, ya eres sospechoso de entrada. Claro, está la diferencia. Entonces, estamos hablando de personas, de empleados, de profesionales que arriesgan, que van un poco más allá de lo que les piden habitualmente, de lo exigible en su descripción de puesto. Si nos fijamos en las compañías americanas que ahora están yendo más allá y que están consiguiendo éxitos, son compañías con gente muy joven, con gente que arriesga, con gente que prueba cosas y que fallan. Por ejemplo, yo he trabajado en compañías de gran consumo donde un producto nuevo que había costado desarrollarlo millones de euros, al mes, viendo que no funcionaba, ¿sabes lo que hacían? Lo retiraban del consumo. Un mes después, y había millones de euros de desarrollo detrás. Pero fíjate, por ejemplo, en televisión. Esta mañana leía otro artículo en televisión que 2 de cada 3 programas que se estrenan se retiran antes de un mes. ¿Por qué? Porque no funcionan. ¿Sabéis el coste que hay? Vosotros que conocéis mejor el medio, el coste que hay para programas de televisión, el coste que hay detrás. 2 de cada 3. Pero están probando, porque claro, ese tercero, cuando funciona, seguramente merece la pena en la mayoría de las televisiones con respecto a los 2 que hemos perdido. De eso estamos hablando. Y de lo que no hablamos, y aquí sí que estoy de acuerdo contigo y muy de acuerdo, Carlos, es decir, de una persona que comete el mismo error siempre. Es decir, si yo cometo un error, lo que tiene que haber después de eso es un aprendizaje. Porque si no, lo que hay es un problema de actitud. Si yo cometo un error, tú me lo has explicado, tú me lo has contado, y yo vuelvo a cometer mañana el mismo error y pasado el mismo error, ya no es que esté gestionando el error, no, es que tengo una mala actitud. Pero fíjate, José Vamos Miguel, a ir unos segundos a publicidad. Un momento sí. previo, antes, una pregunta antes de que se nos vaya el hilo. Fíjate cuántas ideas no se desarrollan o no dan lugar a desarrollarse, José Miguel, por no llegar a quien decir, a mí se me ocurriría hacer esto otro, hacer esta cosa. Pero no voy a decir nada porque en este momento igual esa idea que a mí me sale no se valora lo suficiente o no sale adelante y se queda en el tintero, ¿no? Y es una auténtica pena porque puede haber ideas. España es un país enormemente creativo y puede ser que una de esas ideas realmente tengan su éxito. Por lo tanto, yo creo que siempre es mejor equivocarte que callarte. Siempre. Bueno, vas a contestar después de publicidad, ¿eh? Vamos a hacer un par de minutos y enseguida contestas toda la pregunta. Bueno, había quedado una pregunta en el aire que nos iba a contestar José Miguel. Bueno, se la voy a hacer, sí, porque al final me estaba diciendo que no se le ha hecho, pero porque nuestros oyentes se lleven algo realmente interesante también, aparte de todo lo que hemos contado. Pero, ¿de qué forma, José Miguel, a tu juicio, de qué forma
Una persona que se ha atrevido a exponer una idea, a decir algo que no ha salido bien o porque al final se ha reconocido por parte del resto del equipo que es un error, ¿de qué forma se debe encajar eso para siempre tratarlo en positivo, que es como hay que tratar las cosas en el mundo profesional y sobre todo en el mundo personal? Déjame que te conteste por dos vías. La primera, lo que yo les pediría a las empresas y a los directivos, que generen un contexto donde su equipo, donde sus profesionales puedan atreverse a discernir, puedan atreverse a decir lo que opinan, tengan esa libertad de decir cómo ellos lo harían o cómo ellos lo verían. Eso no quiere decir que el directivo va a aceptar lo que un miembro de su equipo dice. Eso quiere decir que el directivo ha generado un contexto donde se escuchan las opiniones del equipo y si una opinión de uno de los miembros de mi equipo es la adecuada, se puede llevar adelante sin ninguna duda, y si no es la adecuada no se hará. Pero estoy generando el contexto, estoy hablando de esto. Por lo tanto, si yo genero el contexto donde la gente se siente con la capacidad para aportar, probablemente aportarán más allá de lo esperado, con riesgo a equivocarse algunas veces. Claro que sí, pero punto uno, se tiene que generar el contexto. Segunda vía, si no está generado el contexto, está claro que a cualquiera de nosotros, por muy asertivos, por muy fuertes, por muy duros que seamos, llegará un momento en que tantas veces nos dirán que no, tantas veces nos taparán, que llegará un momento en el que decidiremos voluntariamente hasta aquí. Entonces, en ese caso, pues claro, lo que mucha gente ha decidido hacer es, pues ya no aporto. Y eso ya es una decisión propia. Si te encuentras en ese caso, y yo lo he vivido en un momento de mi carrera profesional, para mí la mejor solución fue no estar ahí. Es decir, era un contexto que no tenía que ver conmigo. Era un contexto donde yo no era feliz trabajando. Por tanto, al no ser feliz, busqué otra alternativa. Yo sé que no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo puede hacerlo. Ni tiene valor para hacerlo. Ni tiene valor. Yo estoy también mucho por ahí, Carlos. Muchas veces no tenemos valor para dar un paso y salir de un lugar que nos está haciendo daño. Cada vez que estás trabajando en un sitio donde tú no estás a gusto, no estás cómodo y donde no hay congruencia en cómo a ti te gustaría que fuera y en cómo es, al final el coste es para ti. Pero dejemos eso. Yo entraría más en la segunda parte. Es decir, esa persona que no se atreve, que tiene miedo a, que yo le diría que apartara esos pensamientos. Es decir, que probara, que dejara de pensar, que actuara, que un día probara a opinar, a decir algo, a poner de manifiesto una idea y que viera qué pasaba. La mayoría de estas personas lo que hacen es que empiezan a crear una especie de ¿cómo diría?, de círculo vicioso, donde empieza a decir no, porque es que si digo ya verás cómo va a ser una tontería, probablemente esté equivocado, no va a ser peor, y al final todo esto es una anticipación de algo que no saben qué va a ser, pero lo están anticipando y lo que acaban haciendo es no actuar. Lo que yo les diría es que dejaran de pensar, que olvidaran esos pensamientos que le están diciendo no lo hagas porque puedes cometer un error, y que actuaran, y que vieran, y que dejaran que dejaran fluir sus ideas, que no se las quedaran. Ayer, hoy estoy muy, parece que he leído y he visto mucho, pero es que ayer veía la serie de Vicente Ferrer, y a ver, es diferente, pero este hombre creía en que la providencia le daría, es decir, él sabía que se enfrentaba a montones de peligros, de problemas, de todo tal, y él confiaba en que la providencia le diría cómo salir. A ver, yo no les voy a decir a nuestros oyentes que esperen la providencia, no, lo que les voy a decir es que actúen, porque si no actúas ya sabes seguro lo que va a pasar. Que hay 5 siglos que separan la película que viste ayer del siglo XXI. Creo que además la competencia en este momento para cualquier cosa es tremendamente brutal y que la gente tiene que tener una iniciativa constante y aparte de iniciativa, ingenio. Creo que la iniciativa debe salir de ellos y el ingenio les estáis ayudando vosotros a tenerlo. Entonces lo que hay que desarrollar todos esos parámetros que les estáis dando bien a través de la iniciativa de Alberto con su hoja, con su experiencia y a través de lo que tú estás reflejando en tu libro. Pues sí, ahí estamos. Pero el ingenio y la iniciativa van a salir, Carlos, si yo me atrevo. Si yo no me atrevo por miedo al fracaso, por miedo a equivocarme, ni ingenio, ni iniciativa, ni nada por el estilo. Así es, así es. Bueno, quedan 3 minutos de programa y le cedo la palabra a Alberto, que nos tiene que...
Pues nada, daros las gracias a los dos, no solamente por vuestra presencia en el programa, sino por la labor que estáis haciendo de cara al problema que tiene más arraigo en este momento en la sociedad española. Pero que como hemos dicho al principio del programa, las cosas tienden a mejor, hay que prepararse un poco más y hay que estar preparado para que cuando, como siempre digo, cuando la pelotita esté rodando por el área, empujarle. Efectivamente, esos 107 millones de desempleos que han caído en el mes de diciembre sí parecen confirmar ya una tendencia que hay que aprovechar. Hay que coger el toro por los cuernos y ir a expertos como vosotros para agilizar y encontrar un puesto de trabajo. Ya hice mis previsiones de empleo mojándome más que cualquier otro porque nadie se ha mojado, pero yo creo que este año alrededor del 500.000 de personas desaparecerán de la lista de empleo. Pues bueno, que así sea. Y lo dicho, y con esto cerramos el programa. Vamos a oír un poco de música.